Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos por aquí. Soy María Scherer y la semana pasada hablamos sobre crimen, sobre delincuencia y como no nos dan tregua, seguimos en el mismo tema. Nada ha mejorado, sino todo lo contrario. Y para hablar de esto tenemos en el estudio a Eduardo Guerrero, él es experto en materia de seguridad. Eduardo, qué gusto que estés aquí en Latinos. Gracias por venir a platicar conmigo. No, igualmente, María, un gusto. Bueno, como escribiste recientemente, pues el horror tiene varias caras, ¿no? Varias facetas, se presenta de distinta manera. Y bueno, pues este año, no solo por recordar algún pues, evento brutal, a principios de este año en Zacatecas, 10 cadáveres fueron pues, arrojados, ¿no? Tirados frente al Palacio de Gobierno Estatal. La semana pasada en San José de Gracia pasó lo contrario, ¿no? Se intentaron borrar las huellas del crimen. Y tú hiciste una explicación de por qué una o por qué otra, ¿no? La barbarie finalmente no cambia, pero ¿por qué de pronto el crimen se exhibe, ¿no? En una, bueno, pues casi Con cinismo, ¿no? con cinismo. Y a veces trata, no muy bien, ¿no? Como lo hemos dicho, pero hace un intento por borrar estas huellas. Porque sucede una u otra, ¿de qué depende? Bueno, mira, estos eventos escandalosos, las masacres, esta especie de fusilamiento que hubo hace unos días, tienen un propósito muy claro y es mostrarle a la población y a los otros grupos criminales quién manda ahí y qué le va a pasar al grupo, a los individuos que se atrevan a, digamos, violar ese pacto o esas líneas que marcan los grupos criminales de respeto, ¿no? En este caso de Michoacán, pues el grupo que fue agredido se atrevió a cruzar esa frontera porque se trataba de un funeral para la madre de un jefe de sicarios y pues pagó la consecuencia. Él pensó que podía negociar, que le podrían, digamos, perdonar ese atrevimiento porque se trataba del funeral de su madre, pero se equivocó, ¿no? Y básicamente así los grupos criminales van construyendo reputación en las distintas zonas. Muchas veces este tipo de agresiones tienen que ver, por ejemplo, con el tema de cobro de cuota, ¿no? Es justamente mostrarle a la gente que hay consecuencias, ¿no? Si no pagan, ¿no? Les pueden incendiar el negocio, les pueden rafaguear la fachada de sus comercios que están a pie de calle y de esa manera ellos extraen de manera mucho más eficiente sus rentas, ¿no? En este caso, con esta exhibición de violencia, pues están mostrando capacidad para hacer respetar, digamos, su zona, su territorio, ¿no? Prácticamente ellos son los que mandan ahí, ¿no? Y la gente ya lo sabe, ¿no? Ahora, sucede que exhiban, ¿no? De esta manera la violencia o traten de aparentar que no pasó nada, traten de borrar las huellas. El sistema de justicia está igualmente paralizado. No respondemos mejor cuando se exhibe la violencia de esta manera. El sistema de justicia mexicano está estancado desde hace muchos años y si tú además ves qué se ha hecho para mejorarlo, la verdad es que hay una gran omisión. Todo el trabajo de seguridad se ha centrado en producir más policías, en entrenarlos, en quizás estarlos equipando mejor, pero en la esfera de procuración de justicia no ha habido incrementos presupuestales para las procuradurías o fiscalías, no hay mejores investigadores, todos los arrestos que hacemos son en flagrancia, es decir, tomamos por sorpresa a alguien y ahí lo arrestamos. No hay un trabajo de investigación o de inteligencia que nos lleve a hacer detenciones clave, estratégicamente relevantes que debiliten al grupo criminal. Básicamente detenemos con lo que nos topamos, muchas veces hasta accidentalmente. Entonces, eso obviamente pues ha, digamos, frustrado nuestro esfuerzo por mejorar en materia de seguridad. Todos los arrestos que hace la policía, bueno, no todos, pero el 95%, toda esa gente sale libre días después. Entonces, es esta famosa puerta giratoria, ¿no? Y luego tenemos el desastre de las cárceles, ¿no? Que también están gobernadas por los grupos criminales. Entonces, realmente, yo lo que estoy viendo es una especie de involución en los últimos años. Está disparado el tema de extorsión, estamos regresando a niveles que tuvimos hace muchos años, cuando recién la guerra en 2009, 2010 estaba en su apogeo.
Hace unos días la secretaria de Seguridad quiso presumir algunas cifras, pues manipulando y maquillando claramente las cifras De y homicidios. dándonos, pues ahí como indicadores, la verdad, increíbles de que todo estaba bajando cuando eso no es cierto, ¿no? Ujú. Eduardo, ¿a qué le temen los criminales, no? Porque parece que a la policía no, que al ejército tampoco, a la justicia, por supuesto que no. ¿A qué le temen? Le temen a otros grupos criminales que son más poderosos que ellos y sí le temen a la fuerza militar, ¿no? Generalmente ellos, por ejemplo, cuando bloquean una carretera o están en un poblado extorsionando a un grupo de gente y les avisan que viene el ejército, se van. Y cuando les dan el pitazo de que ya se fueron los del ejército, regresan, ¿no? Por eso es que ellos, decir, por ejemplo, que tienen un control territorial estricto en muchas zonas es una exageración. Ellos están ahí las horas que les permiten estar el ejército. Ahora, como el ejército durante estos 3 primeros años de López Obrador trae la línea muy clara de no confrontar eh, cuerpo a cuerpo, digamos, directamente a los grupos criminales, lo que ha sucedido es que muchas veces ellos son, por ejemplo, avisados del grupo criminal que va a haber una confrontación o una batalla con otro grupo en la zona, y lo que hace el ejército es replegarse, dejar que se peleen, que se confronten, y luego regresar para evitar ellos involucrarse en ese enfrentamiento, ¿no? Para mí ha sido una estrategia muy equivocada, porque es justamente el papel del ejército es de disuadir estas confrontaciones. Si tú dejas que ellos se peleen, esto trae generalmente un escalamiento de la violencia, algo que le llamamos epidemias de violencia, que si cruzan, digamos, un umbral de crecimiento, se vuelven incontrolables, María. Y luego el gobierno tarda meses, incluso años, para restablecer la paz. Es lo que ha sucedido en Tijuana, es lo que ha sucedido ahorita en Fresnillo, lo que ya está sucediendo otra vez en Ciudad Juárez, el problema que hemos tenido en Acapulco, problemas en Culiacán, en el sur. Gracias a Dios ha sido muy buena la intervención de las policías tanto federales como municipales en Cancún, en Playa del Carmen, en Puerto Morelos y en Tulum, porque ahí ha habido conatos, digamos, de violencia, pero dada la importancia estratégica que tienen esos centros turísticos, inmediatamente hay presencia tanto de policías municipales, estatales y federales que han frenado, congelado de inmediato el conflicto y no han permitido que escale. Pero eso no está sucediendo ni en las zonas rurales, donde hay un gran abandono, digamos, de los grupos criminales y donde están extorsionando a los empresarios rurales, llámense mineros, agricultores, ganaderos, y en las zonas urbanas, por ejemplo, esto que habíamos visto en San José de Gracia, no lo habíamos visto en una zona, en una ciudad, ¿no? Donde pues varias personas pudieron grabar el evento, ¿no? Generalmente eso de recoger los cuerpos y limpiar la escena del crimen lo veíamos en las zonas rurales. No se atrevían ellos a hacerlo en una funeraria, ¿no? Eso ya te habla de que ellos ven la probabilidad de que eso tenga un costo para ellos casi cero y por eso se dan el lujo y el cinismo, como tú mencionabas, de hacerlo a plena luz pública, incluso sabiendo que los pueden estar grabando, pero ellos tienen, digamos, la certeza de que no habrá consecuencias, como no ha habido hasta ahorita, ¿no? Lo que has descrito es pues, esta lógica del horror, ¿no? Que eliminar cadáveres es una forma, o sea, es algo que atenta particularmente contra la seguridad, la salud mental, es una forma de profundizar el dolor de las familias, ¿no? Es algo más contra, pues, contra las víctimas directamente, ¿no? Porque la falta de cuerpo complica el duelo. Por supuesto. Y bueno, pero también digamos que si no hay cuerpo, no hay investigación. O bueno, hay investigación, pero por otras rutas, que es la investigación de las desapariciones. Pero no es el sentido, ¿no? Complicar la investigación. El sentido es lastimar más profundamente a las víctimas. Sí, pero yo sí creo que hay un componente también para complicar las cosas y que ellos no puedan ser hallados culpables, ¿no? Eh, Esto de las desapariciones también, yo digo, la estadística que tenemos es bastante
tiene muchos problemas porque solamente se registran las desapariciones denunciadas. Yo estoy seguro que si hiciéramos un monitoreo en fuentes abiertas de mucha gente que expresa levantamientos y desapariciones en muchos poblados rurales, tendríamos una cifra mucho mayor de la que existe oficialmente, y es algo que se ha incrementado en los últimos años, ¿no? Si añadiéramos ese número de desapariciones al número de homicidios, tendríamos una cifra mucho más alarmante que la que tenemos ahorita de homicidios, que afortunadamente se han estabilizado, aunque en niveles muy altos, pero no han crecido como lo hicieron con Peña Nieto en los últimos años de Peña Nieto, ¿no? Ahora, en Michoacán particularmente no ha funcionado nada, ¿no? Ni la primera intervención en 2007, ni la intervención de Peña cuando Mireles en 2014, no parece funcionar nada ahora. ¿Qué, qué hace falta intentar en Michoacán? Falta más, también quiero hablar un poco más adelante de eso, el involucramiento de la sociedad, ¿no? Ujú. Mira, Michoacán tiene un problema muy grave porque tiene dos asuntos muy complicados de resolver. Uno es la dispersión de la violencia. Ujú. O sea, no hay dos o tres puntos en donde haya concentración y tú sabes que si ahí logras bajar el crimen va a haber una baja importante en los niveles de incidencia, sino que son muchos poblados los que sufren de esta violencia crónica. Y lo segundo es que muchos grupos criminales tienen base social, tienen apoyo, tienen arraigo en las comunidades y las comunidades los protegen, ¿no? Eh, lo que ha sucedido también que no ha permitido al gobierno mejorar las cosas tanto en Michoacán como en Guanajuato es que el cártel de Sinaloa, que es la otra gran coalición criminal que tenemos además de Cártel Jalisco Nueva Generación, cuando Cártel de Sinaloa se dio cuenta que Jalisco podría volverse hegemónico o dominante tanto en Michoacán como en Guanajuato, creó un nuevo grupo criminal que se llama Cárteles Unidos o Pueblos Unidos, dependiendo de la zona, le llaman de las dos maneras. Y ese gran cártel, porque es grande, es regional en el centro del país, Cárteles Unidos, está financiando a todos los pequeños grupos, digamos, cártel de Tepalcatepec, células locales que se oponen a la expansión de Cártel Jalisco, reciben dinero, equipamiento, asesoría jurídica de Cárteles Unidos, un brazo de Cártel de Sinaloa, repito, para evitar la expansión tan violenta que ha tenido Jalisco en los últimos años, ¿no? ¿Así construyen su base social? ¿Con dinero? No, a mí me parece que la base social de Michoacán estaba desde antes que apareciera Cárteles Unidos. Cárteles Unidos es un fenómeno que lleva unos 3 años, ¿no? Ujú. Desde antes ya Michoacán tenía este problema de base social del crimen, ¿no? Pero pues este problema de Cárteles Unidos ha agudizado el problema porque ya no ha podido volverse dominante o con presencia monopólica Cártel Jalisco, que es cuando las cosas se tranquilizan, cuando hay un monopolio criminal. Ujú. Es un, digamos, oligopolio, para ponerlos en términos de estructura de mercado, y los oligopolios son muy inestables, porque son grandes empresas criminales que conviven con pequeñas, en donde las grandes tratan de absorber a las pequeñas todo el tiempo y las pequeñas tratan de independizarse y de alejarse, digamos, de las grandes. Entonces, eso genera una especie de inestabilidad crónica en estos mercados criminales que se traduce en violencia todo el tiempo, ¿no? Y desde el punto de vista de la autoridad, ¿no? Como en el momento presente, que pongas, como en Michoacán, el foco en el cártel Jalisco Nueva Generación y no en sus rivales, ¿no? Y que trates de simultáneamente, por el otro lado, de buscar la pacificación. ¿Eso tiene sentido? Sí tiene uno que, digamos, una estrategia muy conocida para bajar la violencia es primero identificar a la célula más violenta y luego todas tus capacidades concentrarlas, ¿no? En ese grupo. Jalisco sin duda es por mucho la organización más violenta del país y además la más robusta y con más presencia territorial en México. Pero tiene tantas capacidades armamentísticas, por ejemplo, que es muy difícil para las autoridades estatales y municipales enfrentarla. Forzosamente necesitas al ejército.
Entonces el ejército está también con tantos problemas simultáneos que está disperso, ¿no? Entonces No se va, queda, apaga además, un ¿no? fuego, digamos, en Michoacán, pero de pronto le llaman al general y dicen, oye, necesitamos unos 500 elementos porque acabamos de tener un problema acá en el norte de Guerrero, vente, ¿no? Oye, es que ahora en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, tenemos otro asunto. Entonces el gobierno, perdón, el ejército constantemente está con un despliegue, digamos, dinámico en donde se está moviendo y cobija nuevos lugares y descobija otros, ¿no? Como que no tenemos todavía suficiente fuerza para lograr un equilibrio, ¿no? Y las fuerzas estatales y municipales, a excepción de la Ciudad de México o, por ejemplo, la que se ha construido en lugares como Nuevo León, quizás, y algunos pocos otros estados del país, Yucatán, obviamente, pues la verdad es que siguen con muchos problemas, ¿no? No ha habido un esfuerzo de profesionalización de las policías estatales ni municipales, las han más bien abandonado y todo ha sido canalizar recursos al ejército y a la Guardia Nacional, que también la Guardia, por cierto, no ha logrado de cuajar, sigue siendo un cuerpo ahí, una especie de Frankenstein que armaron con varias piezas disímbolas que no logran embonar entre ellas, ¿no? Policía militar, ejército, policía federal, en donde hay además un trato diferenciado a los elementos de acuerdo con su procedencia institucional, hay discriminación interna, no hay espíritu de cuerpo, tampoco hay una motivación entre los elementos, y eso ha afectado muchísimo su labor, ¿no? El hecho también, por ejemplo, que les ordenen no enfrentar al crimen organizado, pues es también como, debe ser muy desmotivante, ¿no? Para un elemento del ejército, estar como Bueno, medio de acuérdate las espectadores, ¿no? escenas estas, ¿no? Que circularon tanto a principio de sexenio donde, pues, la gente les Sí, no, arrojaba pues, piedras, ¿no? Y objetos a la Guardia Nacional, a los muy elementos de la humillante, Guardia Nacional. ¿no? Sí. Sobajarlos de esa manera, pues obviamente ha afectado también su ánimo, ¿no? Estamos en una situación, María, pues muy frustrante, muy deprimente, no hay avances. Lo máximo que hemos logrado en algunos ámbitos ha sido como estabilizar las cosas, que es el caso de homicidio, pero aún con esa estabilización a nivel nacional, sí tenemos nuevas zonas de fuego, ¿no? De nuevos epidemias de violencia, muy marcadamente el problema de Zacatecas, San Luis Potosí está en riesgo, Sonora, que se ha mantenido tranquila, ahorita Sonora está espantoso, Ciudad Obregón, Caborca, el nuevo cártel de Caborca, tenemos esta expansión muy violenta de Jalisco en varias zonas del centro y sur del país, tenemos cárteles unidos financiado por Sinaloa, como te dije, tratando de resistir la expansión de Jalisco. Y esta estrategia del presidente resultó ser muy ingenua, ¿no? Pensando que no confrontándolos a ellos, deponiendo ahí las armas, ibas a propiciar que ellos también le bajaran, digamos, de nivel a sus agresiones, fue una ingenuidad, ¿no? Realmente los negocios criminales tienen ya inherentemente la violencia, eh, digamos, está intrínseca en el negocio. No es posible que ellos puedan hacer negocios criminales sin cierta exhibición o ejercicio o producción de esa violencia, ¿no? Entonces lo que necesitábamos era una estrategia más disuasiva, ¿no? Y pues no se fue por ahí, ¿no? Y ahora, ¿tú qué expectativas tienes con respecto del diálogo, ¿no? Como posibilidad. Por ejemplo, en Tierra Caliente, pues, ya que el crimen tiene esta base social de la que tú hablas, ¿cómo avanzas, pues, partiendo de ahí? No, mira, yo no soy mucho yo creo que en los conflictos sociales, cuando se trata de un sindicato, cuando se trata de contingentes de feministas, cuando se trata de problemas con los migrantes, sí hay posibilidad de diálogo, obviamente, con los liderazgos sociales. Ujú. Pero un diálogo con grupos de crimen organizado que se la pasan matando gente, masacrando, pues ahí no creo que haya, no creo, yo no le veo mucha utilidad ahí al diálogo. Ahí lo que tienes tú que poner son líneas de tolerancia, o sea, decirles
cuando ustedes se atrevan a matar, a extorsionar, a secuestrar, no vamos a reaccionar y te vamos a quebrar el negocio, te vamos a sacar del mercado criminal. El Estado mexicano no ha sido capaz de trazar esas líneas, de ponerle límites al crimen y está completamente desbocado, ¿no? Una negociación con el crimen organizado, pues ya la experiencia nos dice que es una ingenuidad negociar con el crimen. Además, la cantidad de células que están plantadas en en el territorio mexicano es tal, estamos hablando de unas 350 mafias locales poderosas que tienen una marca reconocida, ¿no? Que tienen un buen número de sicarios y tenemos estas dos grandes coaliciones criminales con presencia nacional que son Cártel Jalisco y Cártel de Sinaloa. Realmente es un panorama muy complejo y nunca, fíjate María, nunca pudimos delinear claramente una estrategia. Realmente nadie sabe a ciencia cierta si hay una estrategia nacional. Hay quizás algunas estrategias locales, ¿no? Pero ahí también andamos limitados, ¿no? Al principio de sexenio, cuando llegó Alfonso Durazo, se habló de una estrategia que tenía un gran componente como de política social, porque era realmente lo que sabía hacer Durazo, no tenía conocimiento de seguridad. Eso se abandonó al primer año y dijeron, no, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir contra los funcionarios coludidos con el crimen. Corrupción, infiltración del crimen en las esferas de gobierno y vamos a luchar contra la corrupción. Bueno, eso tenía mucho más sentido, no está mal, pero me parece que no ha tenido el alcance que debió haber tenido ese esfuerzo anticorrupción y además pues hay toda otra esfera de crimen organizado, del vínculo con las comunidades que estamos comentando ahorita, con su capacidad de fuego, que tampoco ha sido tocado, ¿no? Entonces, realmente, luego, esta estrategia que anunciaron hace unos días de que iban a ir a bajar la violencia en los 50 municipios más violentos. 50 municipios. Es un universo enorme de municipios. O sea, no hay capacidad para lograr algo así. Tendríamos que escoger a los 2 o 3 estados con más problemas de violencia y ahí hacer intervenciones selectivas en los polígonos con más homicidio. Eso sí podría tener resultados, digamos, en unos 12, 18 meses. Querer tú entrarle a los 50 municipios, aparte hay municipios enormes, ¿no? Realmente una ingenuidad y nos habla también 3 de guardias nacionales necesitaríamos. del poco conocimiento realmente que hay en el equipo de seguridad del presidente, ¿no? Mucha gente que viene pues del gobierno de la Ciudad de México, que no están familiarizados con el tipo de violencia que tenemos en el norte del país o en Veracruz, que es muy, muy distinta a las que tenemos en las alcaldías de la Ciudad de México, ¿no? Ujú. Saben mucho sobre Iztapalapa o de la Gustavo Amadero, de la Venustiano Carranza, que es un ámbito completamente urbano y en donde sí puedes armar tus cuadrantes famosos y eso. Eso no lo puedes hacer en el ámbito rural, ¿no? Es Claro. una problemática muy distinta, ¿no? Eduardo, te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar conmigo. No, hombre, encantado. Gracias a ti, María. Gracias también y sobre todo siempre a ustedes. Aquí lo espero la próxima semana en Latinos.